Muy buenos compañeros. Bueno, pues seguimos con la reformita, ¿vale? Segundo vídeo, segunda parte. Voy a mostrar un poquito, no mucho más. En este segundo vídeo voy a terminar el cableado, yo creo, y voy a montar el cuadro, ¿vale? Fijaros, venimos por aquí. Ya tengo ahí el cuadro colocado, ¿vale? Todavía no lo tengo montado ni nada. He dejado la derivación enganchada en el general y pasando por el diferencial, ¿vale? Para tener protección diferencial mientras trabajamos. Y bueno, un interruptor de corte. Ya tengo la caja colocada ahí. Y ya estoy metiendo cable, ¿vale? No voy a explicar ahora nada del cable porque es un mogollón y nada. He metido la manguera para el aire acondicionado. Aquí tengo la manguera directa para el aire acondicionado. Y finalmente, ¿vale? Comenté en el primer vídeo que teníamos la antena y vamos a sacar la antena ahí a esa caja de registro, pero al final he optado por tirar un tubo, ¿vale? He llevado un tubo directo por la chimenea, ¿vale? Subimos por la chimenea donde tengo el tubo del aire acondicionado y un tubo de reserva para, si en un futuro montan placas solares, tener el tubo ahí. Y lo que voy a hacer es que voy a meter el cable directo desde la antena, que eso ya lo mostraré más adelante cuando lo haga, para no tener el empalme ese guarrindongo ahí, y voy a meter un cable exterior directo a la caja de registro, ¿vale? De televisión. Y luego desde ahí fuente de alimentación, distribuidor y a todas las tomas que va a llevar la vivienda, ¿vale? Ahí tengo una caja de registro que todavía no está montada. Y bueno, ya iré mostrando un poquito todo. Esto ya se están cerrando los tabiques. La cocina, otra caja de registro que hay ahí, que ya la mostré el otro día. El baño ya está alicatado, ¿vale? El baño ya está alicatado. Bueno, ahí tiene un par de cajas de registro. Aquí van a ir dos enchufes al lado del espejo y un interruptor para el espejo, ¿vale? Dormitorio, no hay mucho que mostrar, así que nada, voy a cortar ya el vídeo, ya estoy cableando y cuando ya esté todo cerrado, todo cableado y demás, pues bueno, iré mostrando. Ya he estado metiendo aquí, marcando y metiendo todos los cables de esto, pero bueno, simplemente para que veáis un poquito cómo va avanzando. Y en el próximo vídeo, en este mismo vídeo, mañana montaré el cuadro seguramente, si no lo monto mañana lo monto pasado, pero bueno, voy a ir mostrándolo. Venga, así que nada, vamos a seguir con la horita. Bueno, pues nada, pues esto ya va tomando forma, ¿vale? Fijaros, tengo ya prácticamente toda la casa cableada, todos los registros cableados. Aquí tengo una de las conmutadas, ¿vale? El vuelta de conmutada yo lo monto en gris, y el vuelta de lámpara yo lo monto ya en marrón, ¿vale? Fijaros, ahí tengo por ejemplo el cruzamiento, ¿vale? Aquí tengo los cruzamientos, estos los hago en gris, ¿vale? Y el principal, al que me viene fase directa, ¿vale? Normalmente lo que hago es que puenteo la fase en los conmutados, pero bueno, como solamente tengo una, aquí lo que he hecho ha sido traer dos fases. Este es la fase y las vueltas del foco central del salón, y aquí tengo los 4 focos del salón también, que trae su fase directa, que como he dicho normalmente las puenteo, pero en este caso al ser una pues he preferido independizarlas. Y luego pasa por el cruzamiento, ¿vale? Aquí tengo los dos, ¿vale? El del salón, el cruzamiento para el foco central del salón y el cruzamiento para los 4 focos, ¿vale? Que van a ir ahí, los 4 y el del centro. Y el otro conmutador ahí, y ya me vuelve con el marrón, ¿vale? Viene el vuelta y me vuelve en marrón, ¿vale? No sé si se llega a ver, ahí, ¿vale? Viene en gris y vuelve en marrón. Aquí tengo la caja de teleco, ahí va a ir una tele colgada, ahí abajo van a ir enchufes y bueno, en previsión he colocado, porque imagino que tendrán internet, habrá que traer el router, con lo cual
he bajado un tubo desde ahí para que vaya ahí y desde ahí va allí y sale por allí fuera para cuando vayan a meter la fibra, que no la metan por medio de la casa. Y lo que he hecho ha sido meter un tubo, ¿vale? Aquí he metido un tubo de 40 en previsión a... Dejaré una tapa ciega ahí para que luego metan cable HDMI o lo que sea, por si ponen un decodificador o algo, como la tele va colgada, pues que no tengan que hacer eso. Luego esto haré un agujero ahí y otra tapa ciega ahí que queda detrás de la tele. Esta habitación también la tengo ya prácticamente terminada, ahí tengo la conmutada y los enchufes y tal. El baño lo mismo, ya está terminado. Esa caja la ha puesto el albañil, imagino que la tendré que quitar y habrá que poner una de 3 y recibir un poco, porque creo que no entra el marco si lo ponemos así. Creo que da un poquito más de ancho. Entonces ya se lo he dicho al propietario y nada, tengo prácticamente todo ya, todo rematado ahí, a falta de que me pongan los tabiques y vayamos poniendo cajas. Me voy a liar con el cuadro, voy a ver si monto el cuadro. Tengo aquí todo, ¿vale? Ya sabéis que trabajo con Schneider y bueno, luego tengo otra marca que es más económica, que es de mi plena confianza, que es esta. Y bueno, no la conoce prácticamente nadie, pero yo confío plenamente en ella. La he probado, la he testado, la montamos varios compañeros, fiabilidad 100%, tengo un compañero que lleva años montándola, cero problemas, ¿vale? Tienen una calidad pero impresionante, ¿vale? Y aquí tengo los 5 diferenciales super inmunizados. Bueno, fijaros el DPN, la cantidad de remaches que lleva. Y podríamos montar otras marcas que son incluso más baratas. Legrand es más barata que esta marca, pero Legrand no me gusta. Me parece... No me gusta su calidad y sin embargo esta tiene mi plena confianza y bueno, de hecho yo la tengo montada en mi casa, a familiares y es la segunda marca que trabajo cuando esto se escapa. Una pena que todavía no tengan el sobretensiones permanentes y transitorias combinado con IGA, que me hubiera gustado hacer todo el cuadro con la misma marca, pero bueno, venga, voy a liarme con el cuadro. Bueno, pues ya tengo el cuadro montado, explico un poquito, ¿vale? Por aquí viene la derivación, subimos arriba, entramos al sobretensiones permanentes y transitorias, la borna de tierra la he puesto ahí, donde llega la tierra, de ahí he sacado un cablecito para conectar al sobretensiones y otro cable que sube para arriba para la caja de registro, donde voy a conectar todas las tierras. Del sobretensiones salgo al repartidor con fase y neutro y con el repartidor pues ya caigo a los distintos diferenciales, a los 5 diferenciales, ¿vale? Un diferencial, otro diferencial, otro diferencial, otro y otro, ¿vale? Bajo con fase y neutro. De ahí pues salgo a los interruptores, ¿vale? Este diferencial va a ser para este DPN, lo he puesto todo en DPN, para este interruptor, que este va a ser del aire acondicionado, este diferencial va a ser para este, que es de la nevera, y este va a ser para piscina, garaje. Este es el del garaje que le tengo conectado aquí provisionalmente. Va con estos cables, que ahora hablaremos de ellos. Fuerza exterior y alumbrado exterior. Y luego aquí tengo los distintos circuitos de la vivienda, que como he comentado lo he sectorizado, ¿vale? He puesto alumbrado, salón y los 3 dormitorios, alumbrado, cocina y baño, tomas de corriente de las 3 habitaciones, tomas de corriente del salón y húmedos. Y este diferencial pues ya me coge la lavadora, perdón, la lavadora no, el lavavajillas, el termo y la vitro y el horno, ¿vale? Este tubo, que es el que va al garaje, lo que voy a hacer ahora es que voy a meter la guía para ver si llega hasta el garaje y puedo cambiar estos cables, estos 2 cables rígidos. Y ya de paso quiero ver si puedo meter 2 hilos de 1,5, porque me han pedido que presupueste montar un videoportero, con lo cual le comentaré que hay que colocar una cajita
aunque aquí abajo vamos a dejar un hueco previsto, ¿vale? Este tubo que viene por aquí, viene directamente del tejado y sube al cuadro, ¿vale? Esto se va a quedar condenado, tapado, porque no tienen claro si en un futuro podrán poner placas solares o no, y por no dejar el inversor en la calle, pues aquí se abriría un hueco, se haría un armario y se dejaría ahí dentro colocado, ¿vale? Pero si metemos el videoportero tenemos que colocar una cajita para la fuente de alimentación, entonces la pondremos aquí o en un lado o donde sea, ¿vale? Voy a meterla ahí ahora. Yo lo que hago es que meto la punta en el bote, ¿vale? Meto la punta en el bote y ya la voy metiendo, ¿vale? Y ahora lo que sí que hago, si veo que es un tubo complicado y la tengo que sacar, le pongo la rosca y a la que voy metiendo de vez en cuando le voy echando un chorrito. Primeramente voy a probar así, a ver si llega, ¿vale? Y si no veo que no llega, pues la saco y voy lubricando, ¿vale? Yo utilizo el PS Tech, que lo vende Bricomar, que ahora se hace llamar Obramar, pero bueno, es Bricomar, y vale 10 pavos el litro y me gusta más que el duplo gel y es más barato. Voy a cortar un momento a ver si puedo meter la guía. Bueno, finalmente no consigo meterla, ¿vale? He recurrido a la artillería pesada. He probado con la guía amarilla, que es de 4 milímetros, la guía morada, que es de 4 también, pero su cabezal es un poquito más fino y ninguna pasa. No entra mucho, la verdad, y es lo que me preocupa. Esta es de 3 milímetros, esta es la anguila, que es de 3 milímetros, y bueno, fijaros lo que entra. Apenas entran 2 metros, ¿vale? Entonces no creo que sean los cables. El garaje está allí fuera y el tubo baja por el suelo y sale allí. Entiendo que está obstruido. Así que nada, voy a cortar aquí el vídeo y en el próximo vídeo ya veremos a ver si lo he solucionado, porque tengo que meter tierra como sea hasta allí. Nada, espero que os guste cómo va yendo la obra y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un abrazo a todos.